Bueno, con respecto a la práctica que había dado Gonzalo en la práctica presencial, teníamos que hacer una red. Bueno, él no había dado la IP. Y en base a esa IP teníamos que sacar 20 sucursales de 2000 hosts, 100 sucursales de 100 hosts, 250 sucursales de 5 hosts. Em, yo suelo ser que sumo toda la cantidad de hosts para saber de qué clase va a ser mi red, pero en este caso, bueno, ya la tenemos determinada por la IP, entonces sabemos qué clase es. Si tenemos aquí para 65.536 hosts, veremos que va a ser una clase B, porque estos 65.536 nos engloba la cantidad de hosts que nosotros necesitamos para nuestra red, para que nos entren todas las subredes. Partiendo de la primera red, de la red 130.0.0.0, va a ser la primera red que hay. Empezamos a hacer subredes de la más grande a la más pequeña. O sea, vamos a empezar por las 20 primeras sucursales, después por las 100 sucursales y después por las 250 sucursales. ¿Cómo sabemos nuestro broadcast? Tenemos 2046 hosts, va a ser como lo tenemos aquí en la tabla. Aquí en la tabla tenemos que para tener 2046 hosts, o sea 2048 menos 2, necesitamos un prefijo de barra 21. Barra 21, ¿qué quiere decir? Que yo tengo aquí 0000000, tengo 8 bits, aquí 8 bits, perdón, que el Excel a veces, aquí tengo 8 bits, aquí tengo 8 bits, y de aquí tengo que tomar 5 bits para subred y tengo 5 bits para host. Perdón, 5 bits no, 3 bits. 3 bits para host. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nuestro broadcast, cuando nosotros hablamos de broadcast, quiere decir que ponemos, para obtener un broadcast ponemos todo lo de red en cero. Y aquí vamos a poner 0, todo lo de red en 0 y todo lo que sea bit de host se ponen en 1. Entonces vamos a tener 3 1 por este lado y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aquí tenemos un 2, 5, 5 y aquí tenemos un 7, ¿no? ¿Por qué? Porque se acuerdan que era 1 más 2 más 4. Entonces aquí tenemos 1 más 2 son 3, más 4 son 7. Tenemos un 7. Los ceros que están adelante ya no se cuentan, ¿eh? Porque estamos sacando el broadcast. Para hacer, no vamos a hacer ahora en este momento un cálculo AND, pero sabemos que nuestra red comienza en un 130.0.0.0 y el broadcast termina en un 130.0, porque esos bits no cambian, punto 7.255. Entonces ese va a ser nuestro broadcast, el 130.0.7.255. ¿Dónde comienza nuestra siguiente red? En el siguiente bit. O sea, va a ser un 130.0.8.0. De aquí se sacaba que las redes iban de... Si aquí tengo 2046 hosts, los siguientes 2046 hosts entran 8 en un 130.0.8.0, o sea, de 0 a 8 y de 8 a 130.0.16.0 y el 130.20, no, perdón, punto 0.24.0 y así sucesivamente. Bueno, los broadcasts ya sabemos cómo sacarlo, poniendo los bits de host a 1 y los de red a 0. Bueno, los de red a 0 no, porque los de redes quedan igual, porque aquí vamos a tener que nosotros tenemos 130.0.8.0 es en binario, en el tercer octeto queda como 000010000. Esa es la red. Esto es un 8 en el tercer octeto. Entonces, cuando pase a hacer el broca de la siguiente red, yo esto lo voy a dejar igual, o sea, me va a quedar un 8,
y esto lo voy a pasar a 1. Entonces me va a quedar un 8 más el 7 que había tenido aquí, son 15. Entonces vamos a poner aquí 130.0.15.255 porque tenemos que todos estos bits del último octeto están en 1. Entonces aquí tenemos un 255 y aquí teniendo 4 bits a 1 tengo un 15. Entonces tenemos que el broadcast de la siguiente red queda en 130.0.15.255. Pero lo que pedían las redes, así que aquí aumentando de 8 en 8, vamos bien. ¿Dónde queda? En el ejercicio nos quedaba que la mediana comenzaba en 160. Eso es porque la última, la red 20, termina en un 152 y no en un 160 como se pensaba. ¿Por qué? Porque voy del 0 al 8, del 8 al 16, del 16 al 24. Y ya, si pusiera yo como prefijo de su red un 130.0.160, estoy en la siguiente red. Entonces la siguiente red le va a comprender a las sucursales medianas, las de 100. ¿Qué prefijo voy a usar para esta subred? Fácil, voy a ver qué me entra en un 100. Tengo 64, no me entra. 128 sí me entra y me sobran 28 J. 256 ya es muy grande, entonces tomamos un barra 25. ¿Por qué barra 25? Porque barra 25 me permite a mí tener 128 J o 126 útiles, porque ya sabemos que uno es prefijo y el otro es broadcast. Entonces, sabiendo que aquí es un barra 25, sabemos que vamos a trabajar con el último octeto de este 130. O sea, yo no lo sombreo, pero de este 130 vamos a trabajar con el último octeto. Pero no solamente con el último octeto, sino que vamos a trabajar son un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a trabajar, esto va a pertenecer a subred. Y para host nos va a quedar nada más que esto. Entonces vamos a trabajar con estos dos octetos, pero en realidad el que va a ir cambiando a los demás va a ser el cambio de este. A la práctica, 130.0, 160.0 barra 25, ¿cuál va a ser mi broadcast? Bueno, tenemos que 130 está igual, 0 está igual, aquí tenemos un 160 que no va a cambiar, este 160 en el primero no va a cambiar, va a cambiar en este octeto. En este octeto que va a cambiar, que vamos a poner un 0 y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 bits en 1. ¿Eso qué nos da? Un 127. Entonces sabremos de que aquí tenemos un 130.0.160.127. Ese va a ser nuestro broadcast de la primer subred de 100 hosts. Nos van a entrar 127, 126, pero bueno, el broadcast termina en el 127. Entonces la próxima red, que va inmediatamente después del broadcast, será un 160.128. Por experiencia yo sé que me va a terminar en un 255, porque si voy de 128 en 128, el broadcast me termina sí o sí en un 125, como si fuera una clase C completa donde comienza en el 0 y termina en el 255. Entonces aquí me va a terminar en el 160.255. Ese va a ser mi broadcast. ¿Cuál va a ser mi siguiente red? Un 130.0.161.0. Ahí empieza barra 25 y termina el broadcast en un 130.0.161.127, como teníamos en el anterior. 127, 127, ¿no? ¿Cuál va a ser la siguiente? 130.0.161.0. No, punto 0, está bien. Perdón, barra 25. ¿El broadcast cuál va a ser? Igual que el anterior, 255, 130.0.161.255. Y ahí voy sacando los broadcasts y todo eso. Como son 100 sucursales, que me parece un poquito excesivo, igual que las 250. En realidad el ejercicio es bastante maximizado porque son muchos hosts y muchas subredes. Veremos que aquí en dos subredes tengo 255 hosts. ¿Eso qué quiere decir? Que en este octeto de aquí va a ir cambiando uno
cada 2 subredes, ¿no? Aquí tenemos un 161 y aquí tenemos un 160, ¿no? Entonces, cada 255, eso quiere decir que cada 2 subredes va a cambiar 1. Cada 2 subredes cambia 1. Aquí va a ser un 162. 103, a ver, para que se vea. Para que se vea. 130.0.162.0 barra 25. 130.0.162.127 es el broker. La siguiente red va a ser la 128, ¿no? Vemos que aquí había 160 y aquí hay 161 y aquí 162, que quiere decir que cada 2 subredes va a cambiar un bit aquí. Entonces, si va a cambiar un bit ahí, sabemos que tenemos 100 redes, son 50 cambios a realizar. Entonces va a ser 160, 161, 162, así 50 veces. Y así podemos sacar más aproximado lo que son las 100 redes. Y bueno, lo mismo después con la 250. ¿Qué máscara vamos a usar? Vamos a usar una máscara que se nos ajuste a 6. ¿Por qué 6? Porque son 8 menos red y menos broadcast, me quedan 6. Como necesito 5 hosts, pues es la que más se ajusta, porque 4 no me sirve, entonces va a tener que ser un 8. Un 8 para limitar en 8 hosts, ¿qué tengo que hacer? Un barra 29. Bueno, nada, cuando termine la red aquí, lo que sigue es un barra 29. Y así ir terminando con el cálculo. Espero que sirva y poder haberle